Para millones de personas, la mansión embrujada de Disneylandia es la definición de un susto divertido. Es un icono cultural, un lugar donde 999 fantasmas nos reciben en una fiesta inolvidable. Sus muros góticos y espectros bailarines son tan famosos como cualquier personaje de un cuento de hadas. Es un terror diseñado para terminar en risas, una fantasía perfectamente orquestada por los magos de Disney. Pero ¿y si te dijera que la verdadera historia detrás de esta atracción no es del todo una invención? Que su inspiración no viene solo de la imaginación, sino de un lugar muy real. Un lugar con una historia empapada en muerte y fenómenos paranormales que, todavía hoy, aterrorizan a quienes se atreven a visitarlo. Esta es la historia de una leyenda urbana que conecta el lugar más feliz de la Tierra con una de las ciudades más importantes de América. Hoy no vamos a un parque temático. Hoy viajamos a Savannah, Georgia, para investigar la verdadera mansión embrujada que, según dicen, inspiró a Disneylandia y para descubrir los secretos que sus muros se niegan a olvidar. Para millones, esta es la cara de la diversión espeluznante. La mansión embrujada de Disneylandia. Pero pocos saben que la inspiración para este lugar de fantasía podría venir de una pesadilla muy real. Un lugar con una historia de muerte y apariciones que aterrorizan a sus visitantes hasta el día de hoy. Esta es la verdadera mansión que supuestamente inspiró a Disneylandia, y vamos a descubrir sus secretos. La historia que cuentan en los tours de fantasmas de Savannah y que se ha extendido por internet como una sombra, es simplemente cautivadora. Cuenta la leyenda que el mismísimo Walt Disney, en un viaje a Savannah, quedó fascinado con una majestuosa mansión de estilo Segundo Imperio en Lafayette Square. Se dice que pasó horas sentado en un banco frente a ella, dibujando, capturando su esencia gótica. Esos bocetos, según el relato, se convirtieron en la semilla de su famosa atracción. El edificio en cuestión es el Hamilton Turner Inn, una joya arquitectónica con una reputación tan grandiosa como siniestra. La conexión parece perfecta, ¿verdad? La imponente estructura del Hamilton Turner Inn evoca esa misma grandeza decrépita de la mansión de Disneylandia. La idea de que las historias reales de fantasmas de Savannah, niños jugando en los pasillos, un hombre fumando en el tejado, se colaron en la narrativa de Disney es casi irresistible. Sin embargo, como en todo buen misterio, para encontrar la verdad, hay que separar el folclore de los hechos. Y los hechos, documentados por los propios historiadores de Disney, cuentan una historia un poco diferente. La inspiración arquitectónica directa y principal para la mansión embrujada de Disneylandia no está en las calles cubiertas de musgo de Savannah. Está en Baltimore, Maryland. Se trata de la hoy demolida Shipley Lydecker House. Un creador de Disney llamado Ken Anderson encontró una foto de esta casa en un libro y supo que había encontrado la cara de su atracción. La semejanza es innegable. Aunque la casa fue demolida en 1967, su legado vive en esa silueta icónica que millones de personas reconocen al instante. Entonces, ¿la historia de Savannah es mentira? ¿Un simple invento de los guías turísticos? No tan rápido. La verdad es mucho más interesante. No existen registros que confirmen la visita de Walt Disney a Savannah para este propósito, y la propia gerente del Hamilton Turner Inn admite que no sabe si el rumor es cierto. Pero la pregunta no es si la leyenda es cierta, sino por qué existe. ¿Por qué esta mansión en particular se ha ganado el título no oficial de la verdadera mansión embrujada? La respuesta es que el Hamilton Turner Inn no necesita a Disney para ser legendario. Su historia es tan rica y sus leyendas paranormales tan aterradoras, que encarna a la perfección el espíritu de lo que una casa embrujada debería ser. Así que nuestro viaje no es para probar una conexión con un parque temático. Es para explorar el lugar que es la personificación de una casa embrujada americana. Vamos a investigar la historia y los fantasmas del Hamilton Turner Inn, no como un anexo de Disney, sino como una entidad aterradora por derecho propio, un lugar cuyas sombras son tan profundas que la gente cree que deben haber inspirado una leyenda. Para entender por qué el Hamilton Turner Inn es un imán para las historias de fantasmas, tenemos que viajar en el tiempo, a la época posterior a la Guerra Civil. Aquí es donde entra en escena un hombre de increíble influencia y riqueza, Samuel Pug Hamilton. Durante la guerra, Hamilton amasó una fortuna rompiendo el bloqueo de la Unión en el puerto de Savannah. Después, se estableció en la ciudad y se convirtió en joyero, político y una de las figuras más poderosas de la élite de Savannah, ganándose el apodo de El Señor de Lafayette Square. En 1873, en la cima de su poder, Hamilton encargó la construcción de una mansión que reflejara su estatus.
No escatimó en gastos. La casa de 17 habitaciones, diseñada en el opulento estilo del Segundo Imperio, costó la asombrosa suma de $100 de la época. Se convirtió en el centro social de la ciudad, un lugar para fiestas fastuosas conocido como la Gran Dama Victoriana. Hamilton era también un hombre de progreso. Como presidente de la British Electric Light y Power Company, se aseguró de que su hogar estuviera a la vanguardia. En 1883, la mansión se convirtió en la primera residencia de Savannah con electricidad. La leyenda local cuenta que la gente se reunía en la plaza solo para ver cómo se encendían las luces, algunos temiendo que la casa pudiera explotar. La casa también era resistente. Su techo de estaño la salvó del gran incendio de Savannah de 1898. La vida familiar de los Hamilton fue compleja. Samuel se casó con la viuda de su propio hermano, Sarah, y juntos criaron a 6 hijos. La casa estaba llena de vida, pero, como veremos, también de potencial para la tragedia. Samuel Hamilton murió en 1899. La mansión permaneció en la familia hasta 1915, cuando fue vendida al Dr. Francis Turner, quien usó el sótano como consultorio médico. Los Turner vivieron allí hasta 1926, tras lo cual la casa se convirtió en una pensión e incluso en hogar para enfermeras. En 1965, la casa fue vendida a la Catedral de San Juan Bautista con la intención de demolerla para construir un patio de recreo. Fue entonces cuando la Fundación Histórica de Savannah intervino y salvó el edificio. En las décadas siguientes, la casa ganó notoriedad nacional gracias a su aparición en el famoso libro Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que inmortalizó las salvajes fiestas organizadas por su entonces gerente, Joe Odom. Finalmente, en 1997, la mansión fue restaurada y transformada en el hotel boutique de lujo que es hoy, el Hamilton Turner Inn. Pero esta restauración no borró su pasado. Al contrario, pareció despertar las historias que habían permanecido latentes entre sus muros durante más de un siglo. Cada capa de su historia ha dejado una huella, una energía que muchos creen que es la fuente de los fenómenos que plagan la posada hasta el día de hoy. El Hamilton Turner Inn no es solo historia, es un escenario activo de lo inexplicable. Los relatos de actividad paranormal son una corriente constante de experiencias reportadas por huéspedes y personal. Estos no son los fantasmas amigables de Disney, son ecos persistentes de una historia turbulenta. Quizás el fenómeno más conocido es el sonido de niños jugando. Los huéspedes describen risas infantiles en pasillos vacíos y el ruido de pasos rápidos en los pisos superiores. Pero el sonido más distintivo es el de bolas de billar rodando y chocando. La leyenda, como se cuenta, se remonta a la época de los Turner. Durante sus fiestas, enviaban a los niños arriba para no molestar. Una noche, para divertirse, empezaron a hacer rodar bolas de billar por la gran escalera principal. Aquí es donde la historia da un giro trágico. Se dice que una de las niñas, al asomarse demasiado, perdió el equilibrio y cayó por la escalera, muriendo a causa del impacto. Ahora, es importante señalar que no existen registros históricos de la muerte de un niño de esta manera en la casa. Pero la falta de papeleo nunca ha detenido una buena historia de fantasmas, ¿verdad? Y la leyenda persiste. Los huéspedes afirman escuchar el sonido de una bola rebotando escaleras abajo, y un huésped incluso se quejó de que unos niños llamaban a su puerta por la noche gritando «Papá, déjanos entrar». El recepcionista confirmó que no había niños registrados en el hotel esa noche. Otra aparición icónica es la de un hombre visto en el tejado de la mansión, a menudo con la punta roja de un cigarro encendido. A veces sostiene un rifle, y cuando alguien intenta acercarse, la figura se desvanece. La identidad de este espectro es un misterio. Una teoría apunta a un guardia que Samuel Hamilton contrató para proteger su valiosa colección de arte. La historia cuenta que una mañana, el guardia fue encontrado muerto en el tejado, asesinado de un disparo. Se dice que su fantasma sigue buscando a su asesino. Al igual que con la niña, no hay registros de este asesinato, pero la leyenda es una de las más contadas del hotel. Otra teoría sugiere que podría ser el propio Samuel Hamilton, quien supuestamente asumió la vigilia él mismo después del asesinato del guardia. Una tercera teoría, menos probable, dice que es el espíritu de un soldado confederado, aunque la casa se construyó años después del fin de la Guerra Civil. Más allá de estas apariciones, el Hamilton Turner Inn es un hervidero de actividad paranormal. El personal y los huéspedes informan constantemente de pasos en pasillos vacíos.
El fundador de una compañía de tours de fantasmas relató haberse despertado por el sonido inconfundible de pasos caminando justo al lado de su cama. Los puntos fríos son comunes, las luces parpadean y las puertas se abren y cierran solas. Durante un tiempo en que la casa estuvo desocupada, los vecinos incluso informaron haber escuchado disparos provenientes del interior. Quizás lo más inquietante es la sensación generalizada de ser observado. Es como si los antiguos residentes todavía consideraran la casa como suya, y vieran a los huéspedes como simples intrusos en su dominio eterno. Cada crujido del suelo contribuye a la palpable sensación de que, en el Hamilton Turner Inn, nunca estás realmente solo. Después de sumergirnos en la escalofriante historia del Hamilton Turner Inn, volvamos a la leyenda de Disney. Como ya hemos establecido, la evidencia histórica apunta firmemente a la Sibley Lydecker House de Baltimore como el modelo arquitectónico para la mansión embrujada de Disneylandia. No hay diarios, ni bocetos, ni testimonios que sitúen a Walt Disney en Lafayette Square dibujando la mansión. La conexión directa parece ser solo eso, una leyenda. Entonces, ¿por qué persiste con tanta fuerza? La respuesta es más cultural que histórica. La leyenda del Hamilton Turner Inn sobrevive porque, temática y espiritualmente, es la encarnación perfecta de la mansión embrujada. Cumple todos los requisitos que nuestra imaginación colectiva espera de una casa encantada real. Piensa en los elementos: una imponente mansión victoriana, una historia familiar compleja y, lo más importante, un catálogo de historias de fantasmas específicas y recurrentes. Son narrativas concretas con personajes espectrales definidos, como los niños fantasmas o el vigilante asesinado. Es aquí donde la leyenda se vuelve fascinante. Aunque no hay pruebas de que los C se inspiraran en estas historias, las coincidencias temáticas son notables. La mansión embrujada de Disney está llena de espectros con trasfondos trágicos. La idea de espíritus con asuntos pendientes es el núcleo tanto de la atracción como de las leyendas del Hamilton Turner Inn. La verdad es que la mansión de Savannah no necesita a Disney para validar su estatus. Su reputación es tan sólida que, en lugar de que Disney se inspirara en la mansión, es más exacto decir que la leyenda ha utilizado a Disney para amplificar su propia mística. La mansión es un ancla tan poderosa para lo paranormal que ha traído la leyenda más famosa posible. Podríamos decir que el Hamilton Turner Inn y la mansión embrujada son dos caras de un mismo arquetipo cultural, la gran casa embrujada americana. Una es la versión real, con una historia auténtica y fenómenos inexplicables. La otra es la versión de ficción, pulida para el consumo masivo. No son padre e hijo, sino quizás primos lejanos, surgidos de la misma fascinación por las casas que guardan secretos. Al final, deconstruir el mito no le resta poder al Hamilton Turner Inn, al contrario, lo libera. La mansión no es una simple nota al pie en la historia de Disney. Es protagonista por derecho propio en el gran teatro del terror americano. Su valor no reside en una conexión ficticia, sino en los testimonios reales de quienes han sentido un frío inexplicable en sus habitaciones o han visto una figura solitaria vigilando desde el tejado en la quietud de la noche. Empezamos nuestro viaje en la fantasía de Disneylandia y terminamos en las sombrías plazas de Savannah, Georgia. Partimos buscando la verdadera mansión embrujada y descubrimos una verdad mucho más profunda. Hemos aprendido que, aunque la inspiración arquitectónica de la mansión de Disney viene de Baltimore, la leyenda del Hamilton Turner Inn se niega a morir. Y la razón es clara: el Hamilton Turner Inn es, en espíritu y sustancia, el arquetipo perfecto de una casa embrujada. Descubrimos la historia de Samuel Pugh Hamilton, el señor de Lafayette Square, quien electrificó su hogar y lo convirtió en el centro de la alta sociedad. Seguimos los pasos del Dr. Turner y nos asomamos a sus leyendas más oscuras. La niña que supuestamente cayó por las escaleras y el vigilante solitario en el tejado, un alma en pena cuyo supuesto asesinato sigue sin resolverse. Al final, la conexión con Disney es una historia fascinante que dice más sobre nuestro deseo de encontrar verdad en la ficción que sobre hechos históricos. Pero al perseguir esa historia, encontramos algo mucho más real y aterrador. El Hamilton Turner Inn no necesita a Disney, sus fantasmas son suyos. La mansión de Disneylandia nos ofrece un susto seguro y controlado. El Hamilton Turner Inn, sin embargo, ofrece la escalofriante posibilidad de que los fantasmas no sean solo efectos especiales, y de que algunas historias de terror, simplemente, no tengan fin. El verdadero misterio no es si inspiró a Disney, sino qué presencias esperan, noche tras noche,
a los próximos huéspedes que se atrevan a dormir en la verdadera mansión embrujada de Lafayette Square. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees en las historias del Hamilton Turner Inn? ¿Piensas que las leyendas, aunque no estén respaldadas por hechos, pueden contener una verdad más profunda? Si alguna vez has visitado Savannah, o incluso la mansión embrujada de Disney, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si te fascinan los misterios ocultos detrás de las historias que creías conocer, no olvides darnos tus comentarios. Continuaremos desenterrando la verdad detrás de las leyendas más intrigantes del mundo. Hasta la próxima vez, duerme bien. Si puedes,